profundo en ti, sumérgeme, bautízame. Abre los cielos, derrama tu fuego, ven aquí, arde en mí. Abre los cielos, derrama tu fuego, ven aquí, arde en mí. Espíritu, te puedo sentir, sé que estás aquí, rodeándome, sanándome. Abre los cielos, derrama tu fuego, ven aquí, arde en mí. Abre los cielos, derrama tu fuego, ven aquí, arde en mí. Abre los cielos, derrama tu fuego, ven aquí, arde en mí. Abre los cielos, derrama tu fuego, ven aquí, arde en mí. Espíritu Santo, muévete con tu fuego, transfórmame, haz temblar este lugar. De ti queremos más, aviva nuestro ser, aviva nuestro ser. Espíritu Santo, muévete con tu fuego, transfórmame, haz temblar este lugar. De ti queremos más, aviva nuestro ser, aviva nuestro ser. Espíritu Santo, muévete con tu fuego, transfórmame, haz temblar este lugar. De ti queremos más, aviva nuestro ser, aviva nuestro Abre los cielos, derrama tu fuego aquí, arde en mí. Abre los cielos, derrama tu fuego, ven aquí, arde en mí. Pasión del alma. Fe para tener todo este mensaje. Lo que venga de Dios se queda en nosotros y lo que no, no. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy el mensaje es acerca de la poderosa palabra de Dios. Y resulta que la poderosa palabra de Dios tiene mucha fuerza. Por eso el mensaje se titula La fuerza de su palabra. Yo sé que a usted le ha pasado que a veces hay personas que le hablan fuerte y usted se ríe porque depende
la forma en que le hablen, usted recibe el mensaje. Y hay personas que le pueden hablar pasito, pero lo que le dijeron en el mensaje a usted le dolió. Y el otro le habló fuerte y usted se rió, y el otro le habló pasito y usted se sintió mal y hasta lloró. Porque las palabras tienen poder. La Biblia dice en Proverbios 18:21, vamos a colocarlo en pantalla, y vamos a leerlo al unísono, o sea, a la voz de 3 cuando ya aparezca. Proverbios 18:21. A la 1, a las 2 y a las 3. La muerte y la vida están en poder ¿de quién? De la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en poder de la lengua, dice la Escritura. O sea que hay demasiado poder, porque ¿qué define que estemos vivos? ¿Qué define la muerte? La palabra, el poder de la lengua. Tremendo, y eso ocurrió desde el principio. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 3. Génesis 1:3, cuando recién iba a ser creado la tierra. Dice el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vamos a colocarlo desde el versículo 1 hasta el 3. Estuvo muy bien porque quiero centrarme solo en el 3, pero vamos a ver qué pasó en el inicio de su Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ahí hay un punto. Hasta allí nos está describiendo cómo está la cosa, ¿cierto? Desordenada, vacía, pero nos habla de una presencia, la presencia del Espíritu, que estaba sobre la faz de las aguas. Pero después de ese punto viene el hermoso versículo 3. Y dijo, o sea que Dios usó la palabra. Hasta el versículo 2 nos están describiendo las cosas, pero la primera vez que Dios dijo algo fue cuando se refirió a la luz. Y la luz es opuesta ¿a qué? A las tinieblas. Muy bien. Entonces por ahí vamos atando cabos. La palabra tiene todo que ver con la luz. Por eso cuando a nosotros nos enseñan malas palabras, nos están inclinando hacia las tinieblas o hacia la luz. Hacia las tinieblas, nos están ensuciando la fuente de luz. Y nosotros no nos dábamos cuenta y la repetíamos como loros. Porque hay un secreto bíblico, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. O sea que si yo hablo luz, voy a comer frutos de luz. Pero si hablo tinieblas, voy a comer fruto de tinieblas. Y hay personas que dicen, pero yo no entiendo por qué me da tan mal, yo trabajo y trabajo, eso me va en saco roto, yo esto y lo otro. Pero la persona no solo tiene un lenguaje, un vocabulario, que puede ser por causas culturales, por lo que sea, aprendió, y ese vocabulario tiene muerte. La muerte no es solamente decir, le va a desear la muerte al prójimo, no es solo eso. La muerte también se refiere cuando la persona dice, es que yo soy un bueno para nada, es que me va a ir mal, es que esto, es que... Entonces ahí hay muerte, ahí no hay vida. Dice el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Tan rico que uno hablara y se hicieran las cosas, ¿cierto? Pues resulta que al principio con Adán y Eva fue así. Dios le dio esa facultad. Dios los formó toda la tierra, los animales, todo lo que la vegetación, todo, y le dio la facultad, le dijo, vea, póngale nombre a todas las criaturas, usted con su criterio lo va a dejar de administrador. Y él le colocaba nombre. Al colocar nombre, bíblicamente, significa darle una identidad. Como cuando nosotros estábamos recién nacidos y nos hicieron esas huellitas negritas ahí en el registro civil. ¿Y cómo se va a llamar la niña? ¿Cómo se va a llamar el niño? Y los papás ahí a última hora decidiendo. Da nervios poner nombre. ¿Por qué da nervios? Porque va a ser la identidad que va a tener ese ser humano toda la vida.
Vea, yo tengo 2 conejitos y hasta ponerle nombre a mis conejitos eso fue un lío. Yo decía, no. Y es que como no vamos a saber si es macho o hembra, como están tan chiquitos, no, ¿cómo le vamos a colocar un nombre como unisex? No, pero es que este nombre, no, pero si lo llamo así, pero si la llamo así. Y parece un juego, pero nombrar algo tiene mucho que ver con la identidad, tanto que tiene la persona a la cual vamos a nombrar como la intención que hay en nosotros. Si no, fíjese en los apodos. Hay apodos que arruinan totalmente la autoestima de una persona, que es un bullying de por vida. A veces le colocan apodos, o los que nos están viendo de otro país, apodo rótulo o un sobrenombre a toda la familia. Los tan. Y así se quedaron y, ay, es que ese es tantancito. Y la gente queriéndose quitar esa chapa, ese mote, ese apodo. Y en la cuadra siempre les colocaron ese nombre, a veces burlándose de su apellido, a veces por una característica física. Los nombres, lo que nosotros declaremos, tiene un poder. Así que hoy estamos aprendiendo que nosotros vamos a empezar a limpiar nuestro lenguaje, porque resulta que el lenguaje es fruto también de la cultura donde nosotros estamos. Hay culturas que son pues ya no tercermundistas, sino que son primermundistas y son muy cultos y tienen un lenguaje muy elaborado. Aún en la parte coloquial, en los barrios y todo, la gente habla muy bien. Pero resulta que nosotros somos latinoamericanos y nosotros tenemos bastantes mezclas. Y a pesar de que eso podía ser un defecto, se vuelve una cualidad. Porque vamos de ahora en adelante a ser cristianos latinoamericanos que usamos bien la palabra, amén. Porque es que la palabra es la voz de Dios. La primera vez que hubo palabra en la tierra fue en Génesis 1:3 y dijo Dios, o sea, habló Dios, retumbó la voz de Dios, que es como un trueno, y la luz. Pero la luz también es una persona, la luz es Jesucristo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esa es una promesa. El que lo sigue no andará en tinieblas. ¿Cuántos aquí quieren andar en tinieblas? Yo no. Ni levante su mano. Sino seguir a Jesús para que haya esa luz. Que cuando yo diga, yo bendiga. Y cuando yo emita vida y bendición, esa bendición sea como un boomerang que se devuelve para mí mismo y para todo el entorno donde yo esté. La gloria de Dios, la naturaleza de Dios, el carácter de Dios se muestra a través de sus palabras. Así como cuando a usted le presentan una muchacha o un muchacho y usted lo conoce a través de sus palabras. Usted puede tener una imagen de esa persona, pero cuando la persona habla, ya usted tiene otra imagen. Puede ser que mejor o peor, pero las palabras lo cambian todo. El nivel de conversación lo cambia todo. Hebreos, capítulo 12, vamos a leer desde el 25 hasta el 29 y luego saltamos a Hebreos 13, versículo 1. Hebreos 12, del 25 al 29. Mirad que no desechéis al que habla. Está hablando el autor de los Hebreos y les está diciendo, vean, no desechen al que les está hablando, o sea, al profeta. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, o sea, desecharon a Jesús, desecharon al que los amonestaba en la tierra. Mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. ¿Hubo en el Antiguo Testamento quien amonestara en la tierra? Sí, los profetas, los jueces, grandes hombres de Dios, y les advertían las cosas. ¿Se acuerdan de la prédica de Jonás? Que Jonás fue a Nínive y no quería ir, pero les dijo, vea, si esta gran ciudad es por estar tan corrompida, Dios le va a colocar un juicio, y finalmente ellos se arrepintieron. Eso se llama amonestación de Dios. Y dice, nosotros tenemos que escuchar a los que nos amonestan conforme a la palabra de Dios, porque viene desde el cielo.
Y dice el versículo 26, la voz del cual, o sea, la voz de Dios, conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. 27 hasta el 29. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y dice el último, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora el 13, versículo 1, y ahí terminamos. Permanezca el amor fraternal. Mire, el Señor allí está hablando acerca de un término que es ser inconmovible y ser conmovible. Hay cosas que se van a quitar. Esas son cosas conmovibles. Pero un reino inconmovible quiere decir que no lo mueve nadie. Y ese es el reino de los cielos. Las palabras y el lenguaje de Dios que traen vida no lo mueve nadie. Y si nosotros entendemos esa profundidad, entonces nosotros vamos a empezar a hablar vida. Nosotros vamos a decir, yo no voy a seguirme refiriendo así, yo no voy a seguir pensando con pensamientos negativos. Yo voy a hablar vida y no muerte. Yo voy a bendecir en lugar de maldecir. Y cuando yo quiera decir algo malo de alguien, me lo aguanto y no lo digo. Porque es que eso es efecto boomerang y después se vuelve contra mí. Yo he conocido personas que han sido muy críticas toda su vida. Y criticaban a otras personas, no sabiendo que algún día iban a ser padres. Y me tocó presenciar cómo esas personas criticaban y criticaban el estilo de vida de alguien que no era malo, simplemente era diferente. Y todo era malo, se burlaban, habían celos, habían envidias. Y ya después, cuando estas personas tuvieron hijos, sus hijos tenían la misma forma de ser de aquellos a quienes criticaban. Y le causaba mucho dolor, porque no era que fueran malos hijos, sino que eran diferentes. Eran diferentes. Entonces nosotros tenemos que saber que ese efecto boomerang es tremendo. Todo lo que el hombre sembrare, de eso también recogerá, dice la Escritura. Y queremos recoger una buena cosecha, ¿cierto? Ya basta de malas cosechas y de granos podridos. Ya uno de aquí en adelante quiere recoger lo bueno. ¿Dónde está la luz? Allí voy a estar yo. Pero la prédica de hoy se trata de la fuerza de la palabra de Dios, la fuerza de su palabra. Y aquí termina diciendo que en Hebreos que hay cosas conmovibles, o sea, lo que no viene de Dios se va. Pero hay cosas inconmovibles, es lo que viene de Dios y lo que Dios declara sobre tu vida y sobre mi vida. Si Dios dijo algo, eso es inconmovible. Si el enemigo dice algo sobre nosotros, eso es conmovible, eso se mueve. Eso no tiene poder. Pero si Dios dice algo de nosotros, eso es inconmovible. Pero nos dice Hebreos 13:1, permanezca el amor fraternal. Cuando hay amor fraternal, ahí fluyen los dones. Cuando hay amor fraternal, quiere decir que yo en la iglesia Amor de Dios le hablo a Cristian, le hablo a Caterine, le hablo a Sergio, a Camilo, a Mariana, a Claudia, a María Ligia, a Miguel Ángel, al pastor, etcétera, etcétera, a todos los de la virtualidad, porque eso es ser fraterno. Y ser fraterno cuesta, porque nacimos en una naturaleza caída donde tendemos a ser egoístas, donde tendemos a ser tímidos, donde tendemos a ser a veces orgullosos, donde hay muchas razones, muchas posiciones por las cuales la fraternidad nos cuesta. Y decimos, ay no, pero qué pereza, no, es que yo tengo mucho que hacer, no, es que esto. Pero el Señor nos dice, permanezca el amor fraternal. ¿Por qué? Porque Él viene por un cuerpo, porque los dones y la fuerza de su palabra tiene que ser para ese cuerpo. Porque yo tengo que preocuparme de todas las cosas que necesita el cuerpo de Cristo para bendecirlo con la fuerza de su palabra. ¿Para qué quiero fuerza en mis palabras? Porque muchas personas dicen, uy, pastora, yo también quiero orar por los enfermos y que se sanen. Yo quiero decir algo y que se vea la palabra profética en mi vida. ¿Pero para qué? ¿Para que lo vean? Para eso no es. ¿Para qué quiero la fuerza en mi declaración? Para la bendición
de todo el cuerpo de Cristo, como decíamos ahora, aparte de mí, para que todo el mundo conozca al Hijo de Dios. Porque es que ese no soy yo, el que dice la palabra profética, el que trae la sanidad y todo eso, es el Espíritu Santo de Dios en mí, y puedo presentar a Jesús. Para la salvación de todo aquel que cree, porque es que antes de conocer a Cristo, antes de recibirlo como Señor y Salvador, yo no era hijo de Dios y yo ni sabía. A mí cuando me dijeron eso yo me pegué un susto, yo dije, ¿cómo así? Si todos en la tradición me decían, todos somos hijos de Dios, no importa la religión que sea, todos somos hijos de Dios, porque katos significa universal, y esa es una creencia, más no es una palabra inconmovible. Inconmovible es lo que está aquí, y aquí me dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieren y creyeren en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. O sea que hay que hacer dos cosas: recibirlo y creer en su nombre todos los días de mi vida, para yo considerarme que estoy etiquetada como hija de Dios. Y eso es maravilloso. ¿Para qué quiero fuerza en mi declaración? Para usar mis dones a favor de las personas, para conocer a Dios y serle fiel, para el beneficio de los míos y de los que no conozco, para reconocer el camino de regreso a nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos aquí se han sentido en el camino torcido, que no estaban cerca de nuestro Padre Celestial? Y yo aún peleo en algunas áreas de mi vida, porque aunque sea pastora, ministro del Evangelio, hay áreas de mi vida en que camino más veloz y otras más despacio con Dios. Y digo, ay, a mí me falta tanto en esto. Ay, pero ¿por qué esta área está tan dura en mi vida? Señor, ayúdame, ayúdame. Hoy en la jornada de oración, que no la hicimos esta semana el martes, sino el miércoles, estábamos orando precisamente para salir del deseo a lo que son las cosas ya cumplidas y hechas, y estamos orando por decisiones firmes y no quedarnos en deseos y en sueños. Y eso también hay que pedirlo en oración. Muchas personas se juzgan y dicen, no, pero es que yo así, mire, yo todos los días sigo lo mismo, ay, volví a caer, ay, pero esto, ay, pero tienes que orar para que Dios te dé la fuerza, porque la fuerza está en su palabra. Y si tú no pides la fuerza en esa área débil, es porque estás amañado en esa debilidad. Pero si tú empiezas a pedir fuerza para salir de esa área débil, entonces ya empezaste con un leve arrepentimiento. Todavía no es como debiera, porque como debiera es cuando ya tú tomes otra actitud. Pero cuando empiezas a orar, dame la fuerza para salir de esto, dame la fuerza, Dios te la da. Llega el día en que Dios te la da y dices, ya soy otra. Incluso hoy les doy como testimonio, yo me sentí tan diferente después de la oración. Yo dije, uy, porque yo también coloqué mi área débil allí, les decía, bueno, coloquen su área débil mentalmente, allí los que estábamos en la oración, y yo sentí que algo espiritualmente se rompió. Y yo dije, me siento tan afirmada, me siento tan diferente, me siento con tanta fuerza para salir de esa debilidad que tengo. ¿Por qué? Porque oré al Dios que es la luz del mundo y el único que me puede sacar de mis tinieblas. Amén. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo del 13 al 14. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo del 13 al 14. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Se acuerdan de lo del amor fraternal? El Señor siempre habla en cuerpo, en grupo. Y dice, teniendo el mismo espíritu de fe. Tenemos que tener el mismo espíritu de fe que nos habla la Biblia de los antiguos, pero también entre nosotros como comunidad, como iglesia. Si vemos a alguien débil en la fe, lo levantamos. Oramos por él. Si nosotros somos los que estamos débiles, pedimos, pastores, por favor ayúdenme porque en esta área estoy débil en la fe. O hermanos, los grupos que vamos formando con el discipulado. Teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. O sea que yo no puedo hablar si yo no creo. O no puedo tener fuerza en mi declaración, fuerza en mi palabra, fuerza en mi oración si estoy en incredulidad.
Por eso el enemigo siempre trata de sembrar incredulidad en medio de los corazones. Nosotros andamos por fe y no por vista. Y muchas veces el enemigo usa personas cercanas que dicen, sí, ve, usted tanto que habla, tanto que va a la iglesia, y vea, usted todavía tiene esto, usted todavía tiene aquello. Nosotros andamos por fe y no por vista. La vista se dará cuando yo crezca en mi fe. Pero no puedo decirlo y no ejercitarla. La fe se tiene que ejercitar como músculo, porque también dice la Escritura que la fe sin obras es muerta, se muere totalmente. Mire, la fuerza de su palabra, de la palabra de Dios, se ve desde el Antiguo Testamento de una manera gloriosa. Cuando usted revisa en el Éxodo, cuando Moisés se presentaba delante del faraón, y a mí me gusta imaginarme esa escena, Moisés anciano ya, el faraón todopoderoso, lleno de joyas, lleno de todo su imperio egipcio, y Moisés allí con su trajecito de cuidar ovejas. Deja ir a mi pueblo en paz, te dice el Señor. Pero yo me pongo a revisar en Éxodo cuando el tiempo de las plagas, y Jehová Dios dijo a Moisés, ¿qué quiere decir? Que Moisés primero escuchaba a Dios para poder tener la fuerza de presentarse delante del faraón a decirle semejante cosa. Es que no, es como si se estuviera presentando delante del presidente más poderoso de las naciones de aquí de la tierra, y que él estuviera vestido de campesino, y que le dieran audiencia y le diga, hágame el favor, y todos los trabajadores de su reino, yo me los voy a llevar para otra nación. Haga el favor y los suelta ya. Dios dijo, fuera de que no creían en el Dios de Israel, sino que creían en otros dioses. Y yo, ¿cómo así? ¿Usted? ¿Y cuál Dios? ¿Qué le pasa? ¿Y usted quién más? Entonces la arrogancia, el orgullo. Pero ¿dónde estaba la fuerza? En la fe de Moisés. ¿Y dónde estaba la fe de Moisés? En que había orado a Dios. Cuando oramos, nuestra fuerza se multiplica. Lo mismo pasó con David. Estaba un gigante de 3 metros llamado Goliat enfrentándose al ejército de Israel, diciendo que le pasaran uno que fuera de su tamaño o que lo venciera, y si el gigante Goliat, que era de los filisteos, vencía al hombre grande de Israel, entonces todo el reino quedaba para los filisteos. Y se presenta David, un muchachito de baja estatura, se presenta David, y no se presentó diciendo, a ver si yo puedo, al menos salto o hago algo, a ver si puedo, ensayando la fe, no. Él se presentó diciendo, ¿quién es este filisteo incircunciso que está insultando a los escuadrones del Dios viviente? Había fuerza. ¿En qué radicaba la fuerza de ese muchachito que ni siquiera sabía de armas, ni siquiera sabía de escudos, no sabía de nada, pero sí sabía de alguien, sabía de Dios? Y le dijo, tú vienes contra mí con espada, con lanza y jabalina. O sea que lo observó bien David al gigante. Mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y le dijo, y Jehová te entregará en mi mano y te cortaré la cabeza y las aves del cielo. Un niñito haciendo una amenaza contra semejante gigante guerrero, que todo el ejército de Israel estaba atemorizado. ¿Por qué tuvo tanta fuerza? Porque tuvo fe, porque hablaba con Dios. Y yo le aseguro que ellos no tenían, así como nosotros, una Biblia devocional de estudio en la mano. Eso era a voz limpia en el desierto. No tenían ni siquiera todo el tiempo los papiros y los escritos. Buscar a Dios era tan difícil como lo es ahora. En ese tiempo porque no se tenía todo lo que tenemos, y ahora porque hay demasiada iniquidad en el mundo. Pero sin embargo él hacía el esfuerzo, y de tanto hacer el esfuerzo empezó a sentir a Dios, y empezó a escribir los salmos, y empezó a adorar a Dios, y empezó a tener experiencias sobrenaturales, y empezó a consultar los rollos de la palabra, y empezó a tener una relación con el ser más importante con el cual podemos tener relación en esta tierra, que es Dios.
Y cuando empieza él a ver que sus hermanos que estaban en el ejército y él les llevaba la lonchera, estaban atemorizados, el rey de Israel atemorizado, él deja todo y dice: yo me enfrento a ese paladín. ¿Por qué? Porque le llenó de fuerza la fe. La fe te va a llenar de fuerza para salir de cualquier adicción. La fe te va a llenar de fuerza para salir de cualquier problema financiero. La fe te va a llenar de fuerza para salir de cualquier enfermedad, cualquier situación que se presente en tu vida, porque la fe, dice la Escritura, mueve montañas. ¿Qué quiere el Señor hacer con nosotros? Él quiere que nosotros podamos entender que en su mano está la fuerza y el poder y el hacer grande a los hombres. No es ni siquiera nuestros títulos que hay que estudiar, sí hay que estudiar, hay que trabajar, sí hay que trabajar, pero la verdadera fuerza proviene de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿cuántos quieren ver días buenos? Amar la vida. Pues yo estoy ahí apuntada. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Cualquier mentira que, ay, mentirita piadosa, es que era un chiste. No, reprímase de eso, porque usted necesita ver días buenos. Y usted está en una batalla espiritual. Usted quiere que le vaya bien en la vida porque hasta ahora no le ha ido como tan bien. Y usted quiere amar la vida. ¿Usted no le ha pasado que a veces usted no ama tanto la vida? Como que le da depresión, como que usted dice: ay, otro día más, esto nada cambia. Suele pasar. Esos son sombras de muerte que pasan. Y lo peor es que el enemigo habla en los pensamientos. Por eso desde los pensamientos tenemos que batallar. Como con el lenguaje de la fe, con lo que estamos aprendiendo hoy. En Mateo capítulo 8 encontramos una historia de un hombre que vino a pedirle a Jesús que sanara a su siervo que estaba lejos. Y después le dice en el versículo 8, Mateo 8:8, que no entre en su casa. A él le daba pena que entrara en su casa. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado, ¿qué le va a pasar? Sanará. Tremendo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Se acuerdan lo que vimos en Génesis 1:3? Y dijo Dios: sea la luz, y fue hecha la luz. Y este hombre, que centurión significa un soldado que tiene 100 soldados a su mando, que no era pues un hombre que se la pasara leyendo la Biblia, pero lo sintió porque tenía fe. La fe nos hace a veces decir cosas tan lindas, porque queremos que ese Dios se manifieste en medio de nuestra vida. No somos perfectos, todavía luchamos con muchas cosas, debilidades, errores, pero el Señor dice: el que ande en camino de perfección, ese me servirá. El centurión andaba en camino de perfección porque tenía fe, porque le dijo: diga la palabra y mi siervo sanará. Prácticamente él fue el que le dijo cómo hacer el milagro al Señor. Y el Señor se maravilló y dijo: uy, no había hallado tanta fe en Israel. Y le dijo: vaya que ya está sano. Porque el Señor se agrada, Él se goza de nuestra fe. Su nombre es torre fuerte. La Biblia dice en Proverbios también 18: torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. No dice: a Él correrá el justo y no le voy a responder nada porque ¿para qué vino? No. A Él correrá el justo y será levantado. Pero ¿cómo hay que correr? Con fe. La fuerza de su palabra tiene que estar en mi boca. Y vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Y yo le pido vamos a colocar una de las adoraciones que le había dicho a Camilo. Creo que es la segunda. Vamos a colocar la de Yulisa.
y vas a cerrar tus ojitos y vas a permitir que la dulce voz de Dios te hable. Dios quiere hablarte. Muchas personas dicen Dios no habla. Dios sí habla. Habló desde el principio y hablará hasta el fin. Porque el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Su palabra es inconmovible. Y Él quiere darte palabras de vida y no de muerte. Levanta allí tus manitos y dile: quiero escuchar tu dulce voz. Quiero escuchar tu dulce voz, poniendo en silencio mi ser. Coloquémosla bien alto y levanta bien alto tus manos. Y vas a fijarte en esta letra y vas a desear con toda tu fe, la que tienes allí, escuchar la dulce voz de Dios. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendida ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Señor, queremos escucharte hablar en nuestra conciencia, en nuestra mente, sentir que nos amas como ese Padre precioso que eres. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendida ante ti. Dígale allí al Señor: Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Señor, que cada uno de nosotros no quiera nada más sino escucharte hablar. Tus palabras son bendición y no maldición, son luz y no son tinieblas. Y queremos cambiar y formatear, Señor, nuestro disco duro, y no hablar tinieblas, sino hablar vida y no muerte, Señor. Yo bendigo a todos los que están en la virtualidad y aquí en la presencialidad, Señor, porque tú todavía quieres hablarnos, y lo mejor, quieres escucharnos hablar cosas de bendición, que haya fuerza como la que hubo en David frente a Goliat, como la que hubo en Moisés frente al faraón, como la que tú tuviste aquí en la tierra frente a Satanás cuando fuiste llevado por el Espíritu al desierto, que te defendiste con la palabra. La buena palabra es vigente, y yo bendigo a tu pueblo con la fuerza de tu palabra, y con ese redarguir en nuestras conciencias, siendo librados de obras muertas para servir al Dios vivo. Y también, Padre Celestial, para romper toda atadura, toda adicción, todo aquello que nos ataba al pasado, todo lo que nos ataba al pecado, se rompe en el nombre de Jesús. Toda depresión, toda angustia, todo mal hábito se rompe y se pudre en yugos y se rompen cadenas.
en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Señor, y así en esa actitud de adoración, también queremos, Señor, honrarte con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas, Señor. Dice la palabra en Eclesiastés capítulo 11, y allí donde está yo te lo voy a leer. Eclesiastés capítulo 11, versículo 5. Eclesiastés 11:5. Perdón, 11:6. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Señor, yo oro por cada semilla que siembra tu pueblo. Tú nos hablas de sembrar la semilla a tiempo y fuera de tiempo, porque siempre va a haber algo bueno que va a brotar. Y tú colocas fuerza en nuestra palabra para sembrar. Y allí donde tú estás, con tu diezmo, con tu ofrenda, piensa en lo que tú quieres cosechar. Señor, esta es mi semilla para tu reino. Y con esta semilla yo quiero cosechar al 30, al 60 y al 100 por uno. Y cada semilla que yo traiga para tu casa, yo quiero seguir cosechando, porque dando es como se recibe. Y el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Y tu palabra nos dice que no sabemos qué es mejor, si esto o aquello, si lo uno o lo otro es igualmente bueno, porque hay semillas que brotan más rápido, aunque se hayan sembrado después. Señor, yo bendigo a tu pueblo con la fe y con la seguridad de que tú eres un Dios que cumple lo que promete y que tú eres un Dios que honra a los que le honran. Reprendemos en el nombre de Jesús al devorador y creemos, oh Dios amado, que tú bendices cada semilla en esta casa de la iglesia Amor de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos despedimos también en la virtualidad. Les saludaron los pastores Carlos Barragán y Piedad Vinasco, Ministerio Amor de Dios, desde la bella ciudad de Guadalajara de Buga. Bendiciones, bendiciones, mil y mil bendiciones.